vamos a dar inicio a lo que es la meditación de en esta día. Hoy va a ser el antepenúltimo sermón del primer capítulo de la primera carta de Timoteo. Y vamos a dar inicio, pues primeramente vamos a leer del versículo 12, el primer capítulo, como les decía, versículo 12 hasta el 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, perdón. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Primero. Sí, Primera de Timoteo, repito una vez más. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Jesucristo nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio, por habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial que estás en todos los cielos, gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, por reunirnos nuevamente en, en este lugar, Señor, tan especial. Te pedimos, Señor, tu bendición para este día, Señor, y para esta pequeña meditación que vamos a tener, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú seas con nosotros. Ahora que vamos a leer tu palabra y vamos a meditarla, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos, pues en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, como decía, este es el antepenúltimo tema de este capítulo. Y antes de comenzar, pues vamos a como que a medio recordar lo que hayamos visto anteriormente. En el primer tema, si ustedes recordarán, que habían visto lo que Pablo le había dado, lo que Pablo había comentado a Timoteo, de, de lo que vimos aquella vez, ¿no? De guardar la doctrina, ser fiel en todo lo que uno hiciera, lo que ella hiciera, cómo se maneja en la iglesia y todo eso. Después vimos que acerca de los malos maestros, si ustedes recordarán, porque en aquellos tiempos, y incluso en estos tiempos, sigue habiendo maestros que no son pues aptos para enseñar, o sea, que no son buenos, pues, básicamente, para no hacer tan largo la explicación, pues, porque para los que han venido ya sabrán de lo que hablamos. Y el mes pasado pues hablamos pues, acerca de la ley de Dios. Ahora vamos a ver acerca de un poquito de la vida de Pablo, que en sí Pablo no muestra mucho de sí mismo en todo lo que él escribió, de las 14 cartas que él escribió. Él
no revela mucho de sí mismo, pero de lo poco que ha escrito de sí mismo, pues vamos a ver, pues, vamos a hablar básicamente acerca de Pablo, acerca de su conversión y todo eso. Y vamos a primeramente a leer nuevamente el versículo 2, que es aquí donde vamos a dar inicio para esta meditación. Y dice, doy gracias, dice, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puse de ministerio, dice aquí. Como podemos ver aquí, eh, Pablo, pues, primeramente comienza poniendo la causa o la razón de la cual, pues, sufrió lo que sufrió, dice. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros que hemos sabido todo lo que Pablo subió, que lo relató a los Corintios, no recuerdo muy bien dónde está, pero sí está en 1 Corintios, de que sufrió naufragio, exilio de muchas veces, cárcel, latigazos y todo eso. Pero aquí dice, o más bien dice, nos pone enfrente la causa del por qué sufrió todo eso. Dije que fue por la fuerza que Dios, que Jesucristo, nuestro Señor, le dio, de tal modo que pudo sufrir lo que sufrió a causa de esta causa, que es la proclamación del Evangelio, la cual todos hemos sido llamados también a hacerlo. Tal vez no sufrimos lo mismo que Pablo sufrió, obviamente, porque en esos tiempos pues eran otros tiempos. Quizás no sufrimos lo mismo, pero también hemos de sufrir pues, por esta causa. Quizás no sufrimos lo mismo todos, o no sufrimos lo mismo que Pablo sufrió, porque que hemos de sufrir por esta causa, pues hemos de sufrir, pues obviamente. Quieras o no, por esta justa causa se ha de sufrir. Pues. Y aquí Pablo nos muestra eso, que por la fuerza, por la fortaleza que el Señor Jesucristo le dio a Pablo, sufrió todo lo que sufrió. De tal manera que él, sufriendo todo esto, dice, permaneció fiel. Por eso fue que el Señor Jesucristo lo puso donde lo puso. Pues. Por eso dice la segunda parte, de que porque teniendo los fieles Jesús lo puso en ese trabajo. Pues. Y siguiendo, pues dice en el 13 y 14, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor en que Cristo Jesús, en que es Cristo Jesús. Y aquí ya en sí nos pone de lo poquito que le decía que Pablo muestra de sí mismo en estos dos pasajes que acabamos de leer. Pues Pablo nos muestra pues su vida anterior a antes de ser Pablo. Pues. Y si vamos a, por ejemplo, Hechos 9, como me he dicho, pues vamos a leer antes primero 8, el 8 y después pasamos al 9. Y dice en el versículo 1, en aquel día hubo una gran persecución
contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Unos hombres de Judea y de Samaria, no, unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Recordamos que aquí a Esteban ya había muerto. En el 7, en los versículos antes de esto, Esteban ya había muerto. Entonces, es lo que habla. Enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, aquí es Pablo, todo que aquí antes se llama Saulo de Tarso, después de de su conversión ya fue conocido como Pablo, pero dice aquí Saulo por su parte asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, a pesar de la persecución que había en ese tiempo, porque en ese tiempo había persecución, pero dice así que aún así, la gente, todos los que habían sido esparcidos, aún anunciaban así el evangelio. Como digo, tal vez no sufrimos lo mismo por esta causa, pero siempre vamos a sufrir por esta causa. Y sigue diciendo, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y además, pues, sabemos qué pasó, pues, es que anunciaban a Cristo, la gente, pues, creía, pues, se convencía por el testimonio que daban, pues, y se convertía, y todo eso. Bueno, y ya hoy sí, en el 9, y vamos a leer desde el 1 al 6, y dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaban algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un esplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú sigues. Tú la cosa de estar cosas con el aguijón, o sea, era una enfermedad que, bueno, dicen que era una enfermedad que Pablo tenía en la piel, como un tipo de cáncer, podemos decir. Con el aguijón 6, él, o sea, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Él le dijo, o sea, el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, ahí se te dirá qué hacer. Bueno, como leímos en 1 Timoteo 13-14, en el capítulo 1, y lo que leímos en Hechos 8, y parte del 9, narra la vida antes de Pablo, antes de su conversión, y qué pasó durante su conversión. Vemos que Pablo, pues, Jesús se le manifiesta a Pablo, y ahí como que tiene tiene la manifestación directa de Jesucristo, nuestro Señor. Y vemos que ahí directamente, bueno,
tal vez no directamente, pero sí pudo convertirse de su mala vida, de su vida pasada. Y sabemos la historia después, qué pasó. Bueno, sigue diciendo, en el 15, acá se van a terminar. Palabra fiel y digna es de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ese es el título, por cierto, que no le he dicho. El primero, pero por, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, o sea, Pablo hablando de sí mismo, mostrara en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así dice. Bueno, y lo último que vamos a leer aquí, pero precisamente vamos a leer, explicar como que el versículo 15, juntamente con el 16, porque tienen conexión. Pero precisamente el 15, que es lo que vamos a analizar ahorita. Dice, palabra fiel y digna es de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si ustedes recuerdan, bueno, creo que todos sabemos que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su único hijo para que todo aquel que en él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que vida eterna. Y ya lo sabemos. Bueno, si ustedes comparan lo que leemos de 1 Timoteo 1:15 y Juan 3:16, claramente pues muestran la misma, o básicamente estos dos textos muestran la misión de Jesucristo en el mundo, que es salvar a todo aquel que se había perdido. Si ustedes recordarán también la vez que Jesús entró, creo que está en Lucas eso, que cuando Jesús entró, así está en Lucas 15, bueno, si no me equivoco, ahí, cuando Jesús entró en la casa de Saqueo, Jesús manifiesta cuál es su trabajo aquí en la tierra, cuál es la causa, pues, la cual había venido. Y ese era, pues, salvar, o me he dicho, a buscar lo que se había perdido. No, y también podemos decir que a salvar, porque si Jesús buscaba lo perdido, era para salvar lo que había perdido. Entonces, básicamente podemos decir eso. Entonces, ya en el 16, que debería estar conectado con el 15, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que, para que Jesucristo mostrara en mí primero toda su, toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. O sea, lo que Pablo decía es que con su ejemplo se manifestara la misericordia de Dios, de cómo un hombre perdido completamente pues, pasó por la misericordia de Dios a ser salvo. Por eso Pablo, si no me equivoco, fue la Corintios que dijo, sí, creo que está en 1 Corintios 11:1, sé imitador de mí, así como yo soy de Cristo. O sea, lo que Pablo hace es ponerse de ejemplo para manifestar la gracia de Jesucristo y la misericordia de Jesucristo. Y ya por último dice ya en el 17, porque ya sabemos lo que dice, pero igualmente lo vamos a leer y vamos a explicar un poquito. Por tanto, el rey de los siglos,
inmortal, invisible, al único Dios, único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí pues sabemos qué es lo que está diciendo Pablo, qué nos indica, o qué nos quiere dar a entender. Pues de que a pesar de todo esto, de cómo fue Pablo, eso fue el claro ejemplo de cómo Dios obra y de la soberanía de Dios. Y creo que para finalizar y para darle un poquito más de no sé, de explicación al texto que acabamos de leer, pues solamente vamos a terminar pues, con la primera carta a los Corintios, su capítulo que ver 15, versículos 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Dice, 1 Corintios 15, 9 y 10. Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Aquí Pablo manifiesta la manifiesta la misericordia de Dios a tal manera que él no se siente pues, digno pues, de ser lo que es. Pero aquí dice que él es lo que es por la gracia de Dios. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Y nosotros seremos lo que seremos en el tiempo de Dios por su gracia. O sea, uno es lo que es por la gracia de Dios. Si uno tiene pues, todo lo necesario para vivir, su casa, no sé, su carro, podemos decir, aunque sea sencillo, su familia, su casita, su comidita, es por la gracia de Dios. O sea, lo que somos es por la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y Pablo, pues así lo manifiesta. Por eso, en lo que leímos anteriormente, pues eso pues muestra la grandeza de Dios y de su misericordia. Por tanto, pues esta ha sido la meditación y vamos a terminar con una pequeña oración. Padre Santo que estás en todos los cielos, gracias Señor por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias Señor por la oportunidad que nos has dado de estudiar en tu palabra. Gracias Señor por todo. Te pedimos Señor tu bendición para esta semana, Padre. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.